Bienvenidos a un programa más de Abogacía Trabajando. Yo soy Marcela Boland y el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, el maestro José Luis Hernández, con quien vamos a platicar acerca del tribunal y sus funciones durante la pandemia. No se vayan, va a estar muy interesante. José Luis es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, con especialidades en obligaciones y contratos, también en Derecho Inmobiliario por la Escuela Libre de Derecho, en Derecho Constitucional Mexicano por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Legal Tech, Derecho Informático por el SADE Business School España, en cumplimiento de la norma 035 por la Universidad Iberoamericana y en Privacidad y Datos Personales por la Academia Mexicana de Derecho Digital. Muchas gracias por aceptar la invitación, es un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros, José Luis. Al contrario, Marcela, gracias, es un placer para mí. Es un gusto estar con nuestros colegas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y con nuestro auditorio que nos acompaña. Pues vamos a entrar en materia, ¿te parece? Me parece muy bien. Para nadie es un secreto el gran número de asuntos que nuestros tribunales, particularmente refirámonos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, maneja año con año. Tampoco es un secreto que derivado de este volumen, pues los asuntos que se plantean pueden llevar un tiempo considerable en ser resueltos, ya no digamos en primera o en segunda instancia, sino hasta llegar a una resolución definitiva. Así es. Y de repente se nos viene la pandemia. ¿Y qué pasó? ¿Cierran? ¿Qué ocurrió ahí? Mira, desde luego la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 afectó prácticamente a todas las actividades sociales y económicas, ¿no? Salvo algunas que otras. La impartición de justicia no fue la excepción. El tribunal suspendió labores el 18 de marzo del 2020 y reanudó preliminarmente el 3 de agosto del 2020. Es decir, totalizaron 79 días hábiles de inactividad procesal, alrededor de 4 meses y medio. Luego nuevamente vuelve a cerrar el tribunal el 7 de diciembre y reanuda labores el 22 de febrero, totalizando 2 meses y medio más. Es decir, hubo alrededor de 6 meses de que no laboraron con normalidad. Hubo ciertas actividades o ciertas actividades del tribunal que sí se mantuvieron abiertas, sobre todo en cuestiones penales o de justicia para adolescentes y en cuestiones familiares vinculadas con alimentos. Por ejemplo, presentación de demandas por comparecencia o escritas, recepción de billetes de depósito o reclamos por incumplimientos de demanda. Pero en general las actividades fueron prácticamente cerradas. Pero te traigo unos datos interesantes, unos datos duros, me voy a permitir qué bueno, los datos siempre ilustran. Tomarlos en cuenta. Mira. En 2019 se presentaron en el Tribunal Superior de Justicia alrededor de 283,000 asuntos nuevos. Hablando del volumen que estaba yo inocentemente comentando. Así es, un promedio de 1,088 al día. En 2020, previo al cierre, se alcanzaron a presentar 109,905 asuntos nuevos. Si hacemos un parámetro comparativo muy general, hay un déficit preliminar de 173,850 asuntos que debieron presentarse en 2020, claro, que no alcanzaron a presentarse y que se suman a toda la ola de asuntos nuevos que llegan en el 2021, ¿no? Son datos que derivan del informe que presentó el magistrado Guerra recientemente y que están en la página del tribunal, en el área estadística, ¿no? Y si me permites, además del volumen normal que traíamos, la tendencia, por decirlo, sí, pues agrégale toda la serie de asuntos nuevos derivados de la pandemia. Pensemos en los arrendamientos inmobiliarios, en donde pues mucha gente ya se vio imposibilitada a cubrir la renta, en donde los arrendadores se vieron la necesidad de acudir a los tribunales, temas de violencia familiar que lamentablemente, lo sabemos, aumentó drásticamente en la pandemia, y que dio pie a asuntos de materia de índole familiar que pues son sensibles y urgentes. Sin duda alguna, temas de intestados, por ejemplo, también del lamentablemente, de sí, por COVID, y donde tristemente nuestro país no tiene una cultura testamentaria muy esparcida, ¿no? Entonces tenemos una problemática en ese sentido. Entonces, bueno, además de que cerraron y quedaron un número importante de asuntos pendientes por presentar, que obviamente el 3 de agosto amaneciste con 2 diablitos, ¿no? En la oficialidad de partes. Pero bueno, precisamente abre, ¿no? Se acaba el primer confinamiento en agosto,
abre el tribunal, pero pues igual que nosotros, abre a una nueva normalidad, no abre como siempre. Y mi pregunta es, ¿qué fue esta nueva normalidad para ti? ¿Qué te encontraste cuando llegaste al tribunal? Mira, desde luego el cierre nos tomó, si bien no por sorpresa, sí con muy poca preparación para migrar a una justicia en línea o para atender asuntos por vías remotas o por medios tecnológicos, ¿no? La saturación de trabajo que existía se multiplicó, digámoslo de esta forma, en un tribunal que atiende a una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Donde hay una, como vemos en los números, una serie de requerimientos judiciales muy elevada, ¿no? La afectación nos sigue trascendiendo y yo creo que nos va a trascender todavía incluso unos años más, ¿no? Desde luego, una vez que abre el tribunal, a lo largo del confinamiento, perdóname, primero, el tribunal empezó a implementar medidas de justicia electrónica y medidas que buscaban darle un poco más de celeridad a este regreso a esa nueva normalidad. Por ejemplo, se genera una oficina de partes virtual, en la cual por conducto de tu sistema informático puedes presentar demandas, puedes presentar escritos a los distintos juzgados y demás. Se liberó el SICOR, el Sistema Integral de Consulta de Resoluciones, es decir, este es un sistema propio del tribunal que antes de agosto tenía un costo para que revisaras acuerdos, para que revisaras los avances que tienen tus expedientes. Se volvió gratuito a partir de agosto, a la fecha sigue siendo gratuito. O sea, no era gratuito antes de la pandemia. No era gratuito, tiene un costo por revisión de expediente, tiene 5 paquetes, pero cada uno tiene un costo específico. ¿Y este es un proveedor independiente del tribunal? No, es el tribunal mismo. Ah, ok. Es decir, el tribunal implementa un sistema de hace unos años en donde todas las audiencias, todos los acuerdos, todas las sentencias, las autoridades judiciales las suben, así es el término, a este SICOR. Para efectos internos de manejo, y tú como litigante puedes acceder, si estás suscrito, a conocer esa información de tus juicios en específico. El hecho de que lo hubieran hecho gratuito durante este periodo, pues provocó que hubiera una mayor afluencia con el objeto de evitar la presencia y quédate en casa. Exactamente, sin embargo, con sus asegúnes que ahorita platicaremos, ¿no? Se implementó un sistema de citas en la oficina de partes virtual. Pues antes tú llegabas, te formabas para presentar tus más. Ahora hay un sistema de turnos y citas donde idealmente te dan tu ticket, te dicen regresa en 1 hora y te atienden, ¿no? Okay. Un poco en este tema. Y para evitar subir a juzgados a presentar escritos, en la planta baja de prácticamente todas las sedes se instalaron carpas con la oficina de partes de los juzgados donde ahí te reciben promociones. Okay. ¿No? Es un poquito la idea de lo que el tribunal quiso hacer para mediar el exceso de gente que pudiera estar en sus sedes. Sí, no, bueno, nada más subirte al elevador es una proeza. Bueno, subirte al elevador puede ser una locura. Y puedes meter a 20 personas en un espacio bastante reducido, así más es, toda la decoración, o sea, sí, el tema sí de es un reto. Distancia, pues no es nada sencillo en ese menester. Con el reinicio también se implementa una serie de medidas de contención, por ejemplo, la apertura de juzgados o el manejo de juzgados. Hoy en día los juzgados trabajan un día a puerta abierta, un día a puerta cerrada, según son juzgados pares o nones. Okay. Entonces, los días que trabajan a puerta abierta, puedes ir al juzgado a hacer tu trabajo normal, revisar acuerdos, audiencias, etcétera. Cuando trabajan a puerta cerrada no atienden al público, con este objeto de evitar que haya demasiada gente. Los juzgados laboran con 2/3 partes de su personal, para efecto de evitar eso, y personas que tengan algún riesgo de comorbilidad, pues no acuden a trabajar directamente a juzgados. Perdón que te interrumpa, pero sí. Entonces, esa otra tercera parte y el personal que es personal de riesgo, trabaja desde su casa, hace home office. Así es. Sí. Y se conecta al tribunal a través de su computadora. Así es, exactamente, sí. Hay juzgados, hay un edificio en particular, el de Claudio Verdad, que está atrás de Niños Héroes, al que solo se accede por cita. Ahí hay 14 juzgados en materia, bueno, estamos hablando de materia civil en general, ¿no? Civil, familiar, pues. Hay 14 juzgados ahí que solamente puedes ingresar con cita y no hay forma de ingresar a revisar tu expediente si no traes una cita previa. Ayer o antier hice yo una cita para uno de mis abogados para revisar un expediente y me la asignaron para el 8 de abril, sí, regresando ya de Semana Santa. Entonces, si hoy quisiera ir a revisar ese expediente, no hay forma de accesar porque te dan un acuse de recibo con un código QR y solamente con eso puedes ingresar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un plazo? O sea, se publica un acuerdo. Yo estoy suscrita al SICOR. SICOR, así es. Puedo ver mi acuerdo. ¿El acuerdo me publican el acuerdo y el escrito que acuerdan o nada más el acuerdo? Esa es parte de la problemática que tiene todavía el SICOR. Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, pero no. El SICOR tiene hoy en día
en la mayoría de los juzgados solamente la posibilidad de que revises el acuerdo que emite el juzgado, porque es la decisión judicial que suben a este sistema o a esta plataforma que te permite su revisión, no el expediente en sí, no la promoción de la que deriva ese acuerdo. O sea, visto el escrito presentado tal fecha, dese vista A y si es tu contrario, pues no sabes de qué se trata, ¿no? Y entonces tengo que sacar mi cita. Sí. A menos, solamente hay 15 juzgados donde ya el expediente está digitalizado y entonces puedes revisar en la página del SICOR todo el antecedente y de dónde deriva. Pero solo son 15 de un escenario de 171 juzgados hoy en día. Repito, solamente materia civil familiar en sus distintas variantes, oral, cuantía menor, etcétera, ¿no? Más o menos. Entonces, tenemos todavía un poco de rezago en ese tema. Se implementó también un esquema de audiencias por videoconferencia. Okay. En ciertas materias que con un poquito de dificultad pues, ha venido avanzando, sobre todo en temas de divorcios, en temas en donde se necesite este esquema de agilidad, pero va medianamente funcionando. Se establece un sistema de juicios en línea en materias muy específicas, no contenciosas principalmente, por ejemplo, divorcio presentado por ambas partes. Voluntario. Sí, por ejemplo, acreditación de concubinato y Un dependencia económica. poquito de lo que sería la jurisdicción voluntaria. Un poquito, sí y no, es decir, el acuerdo del Consejo de la Judicatura establece solamente estos 3 temas en particular. Okay. Son Entonces, específicos. no habla para temas de justicia voluntaria adicional, solamente estas materias son las que pudieras tú acceder a acudir a una justicia en línea que te resulte un poquito más ágil y dinámica, ¿no? Desde luego son medidas loables, es algo que nos vino a ayudar un poco más, pero a la fecha todavía insuficientes. Recordemos, estamos en la ciudad más grande, sea más conflictiva y un tribunal que necesita tener un poco más de celeridad en el manejo de la impartición de justicia, ¿no? Nos derivó una serie de problemas, retomando un poco tu pregunta, el 3 de agosto que nos abre el tribunal, te encontrabas, sí, gente con sus diablitos formados sí, para claro. presentar la oficialidad de partes, nos encontrabas donde había filas de espera para ingresar a las sedes del tribunal a veces de 3 o 4 horas. O sea, para entrar al edificio. Para entrar al edificio, exactamente. Las citas que obtenías en la oficialidad de partes común para ir a presentar tus escritos, probablemente te daban, en aquel momento todavía tenías un tiempo de espera de 20 o 30 días para que pudieras llevar a cabo tus promociones. Y como decíamos, el SICOR solamente publica resoluciones de acuerdos, no publica hoy en día de dónde derivan esas resoluciones, ¿no? Salvo en estos juzgados que te comento que ya están digitalizados, que son alrededor de 15 nada más. Ahora, todo lo que tengas que hacer virtualmente, es decir, presentación de escritos, presentación de demandas en su caso, requieres una firma electrónica de validación. Sí, me habían platicado acerca de la complejidad del tema de la firma. La complejidad de la firma deriva de 2 factores. Uno, bueno, el tribunal local todavía no tiene una firma propia, ya salió un acuerdo, estamos todavía implementando la viabilidad de darla de alta y habilitarla para nosotros como abogados postulantes, pero están basándose o están utilizando la FIREL, que es la firma del Poder Judicial Federal, o la e-firma del SAT. La problemática, y bueno, es parte de lo que nos encontramos, es que eventualmente yo tengo firma del tribunal, del Consejo Ejecutivo Federal, por ejemplo, tengo mi e-firma, pero yo soy abogado. Las partes que intervienen en presentar una demanda o en contestar una demanda, en ese primer escrito, que son los clientes los que firman, necesitan tener la firma para que su escrito sea validado. No basta la firma del abogado. O sea, ¿no? La demanda inicial, o sea, el escrito inicial que abre el juicio, no lo firmas tú. No lo firmo yo, a menos que sea apoderado, ¿no? Entonces que tenga yo un poder notarial que incluso le mando al tribunal para validar mi personalidad. Que hoy en día es muy sencillo conseguirlo, ¿no? Al fin que no hay nada cerrado. Y bueno, claro, desde luego, además de la cuestión de tiempos, la cuestión de costos, ¿no? Porque eso incide, le vas agregando. Exactamente, en una afectación para los clientes o los Entonces, tu cliente tiene que sacar su firma del Poder Judicial Federal. O del SAT. O del, bueno, sí, la fiel del SAT, sí. Ahora, que no todos la tienen. No todos la tienen, es la problemática. Y la obtención de estas firmas también tiene un proceso en donde evidentemente tú mandas la información vía electrónica, pero se requiere una autentificación, una validación, donde originalmente era personal. Sí, claro. Tenías tú que acudir como
persona física, a decir, sí, esta es mi firma, esta es mi identificación, mi comprobante de domicilio, etcétera. Y con las autoridades cerradas, con el SAT cerrado, eventualmente con el Poder Judicial Federal cerrado, pues no había forma de conseguir esta validación, ¿no? Entonces tuvimos ahí como que un obstáculo para darle un poco esta celeridad. Y yo como tu cliente tengo que firmar todas las promociones con mi No, Firel y con mi no. Fiel. Tú tienes que firmar la primera, en donde me autorizas a mí, en Ok. términos, en este caso del 112 del Código de Procedimientos Civiles, para yo firmar por ti las subsecuentes. Ah, ok. O sea, es nada más para entrar. Pero pues nada más para entrar. Es decir, si a ti te demandan, tu contestación de demanda no la puedo presentar electrónica si tú no tienes una firma electrónica o la firma del Y tribunal. tengo un En plazo este que me caso, está corriendo. por supuesto, es un plazo que te está corriendo, exactamente. Y sí. también hay que ser sensibles. No todos los promoventes son corporaciones o empresas que tienen los poderes guardados en o sea, en el cajón. Muchísimos de los usuarios del tribunal son pues personas físicas que tienen una emergencia de resolver un asunto. Exactamente, exactamente. Y se encuentran con esta primera barrera. Y que no tienen efectivamente la forma de digitalmente validar su personalidad con una firma de esta naturaleza. Otro problema que nos encontramos es en función de las notificaciones personales. El SICOR no publica notificaciones personales porque no tiene todavía un proceso de validación o de autentificación de la notificación personal. Entonces, si yo tengo un asunto donde hay una notificación personal, el SICOR me reporta que no me puede dar la información y tengo que acudir presencialmente al juzgado a darme por notificado, ¿no? ¿Y saca cita para eso también? Saca cita para eso, sí, justamente esta cita que te comento para el 8 de Era abril para eso, es por para una dar notificación por personal notificado. de un asunto que está en SICOR que no puedo revisar porque hay una notificación personal que tengo que conocer, ¿no? Para este Ya. efecto. Y que en ese caso los plazos no inician hasta que no me dé Claro. por notificado, pero bueno. Pero va finalmente, retrasando el por proceso. supuesto, Al final del día, sin pues duda alguna. va sumándole días Sin al duda trámite, alguna, que de sin por duda sí alguna, sí. lleva su tiempo, ¿no? Sí, claro. Un tema interesante a tratar y que eventualmente tendremos resolución más adelante es en función de ciertos criterios judiciales encontrados que se han suscitado. Con este esquema de apertura de juzgados, un día alternados, un día sí, un día no, por decirlo de esta forma, los plazos procesales, los términos procesales tienen una afectación en cuanto a su cómputo. Cuándo se termina un plazo procesal, un término procesal para determinada actuación, en función de qué días abrió o no abrió el juzgado. Te repito, hay criterios encontrados. Tengo asuntos en donde uno en particular, mi contrario, presenta su contestación de demanda un lunes. El juzgado determina, desde mi punto de vista correcto, que su cómputo, de acuerdo a este proceso de días inhábiles o hábiles, concluyó el viernes anterior y evidentemente le tiene por no presentada la demanda. Se acude a un recurso de apelación resuelto hace un par de días, donde la sala confirma que el cómputo está mal elaborado por parte de mi contrario, validando el acuerdo o confirmando el acuerdo del tribunal, del juzgado, y en esta lógica lo dejan sin una contestación de demanda. Hay otros criterios en otros juzgados nos hemos encontrado donde validan que sí efectivamente el cómputo tiene que ser realizado de acuerdo a cuando surte efectos, si se abrió o no abrió el juzgado y demás, ¿no? Es decir, criterios contradictorios que eventualmente en materia de amparo, en cuestiones federales, resolverán cuál de los dos tiene el impacto y cuál debe prevalecer a raíz de un acuerdo del Consejo de la Judicatura de julio-agosto más o menos. Pero, como bien dices, eso atrasa el proceso, ¿no? Empieza a atrasar el proceso porque la definición de si contestó o no la demanda, si vamos a irnos a un escenario de pruebas con una rebeldía o no con una rebeldía, pues eso evidentemente afecta un poco o incide en la continuación del proceso, ¿no? Sí, claro, no hemos llegado ni la integración misma del asunto, de la litis, sí. Y ya estamos peleándonos por si llegó a tiempo o no llegó a tiempo. Claro, eso. Y cuando se resuelve en definitiva si está o no a tiempo el demandado, pues entonces habrá que meternos al fondo del asunto. O te echas para abajo todo lo que ya avanzaste. Es correcto. Por el criterio de un amparo o de un tribunal colegiado. Claro. En revisión que determine que el cómputo lo hicieron mal los juzgados de primera instancia, ¿no? Más o menos. Pero mira, vamos a ser positivos, vamos a tratar de ser optimistas y yo te diría en este ánimo optimista, ¿qué saludas, qué celebras de lo que hizo el tribunal? Desde luego que sí. Hay varios temas importantes que el tribunal hizo y que hay que reconocerle, por supuesto, porque, repito, la pandemia nos agarró sin preparación para efecto de estar en un esquema de modernidad de justicia en línea. Claro, nunca lo hubiéramos imaginado. Desde luego, un cierre tan largo. Incluso los cierres fueron escalonados. Primero cerraban del 18 de marzo al 20 de abril y lo fueron alargando hasta llegar al 3 de agosto, ¿no? Y luego noviembre y diciembre fue igual, ¿no? La generación de una oficialidad de partes virtual, donde puedes presentar tus escritos vía electrónica,
recibes tu acuse de recibo y esa promoción, ese escrito le llega al juzgado respectivo y le da trámite a tu asunto. Es desde luego un avance tecnológico muy importante. La gratuidad del SICOR también, hay que Claro, reconocerlo. ojalá que así permanezca. El SICOR, repito, tiene un costo y un costo interesante, es decir, no es cualquier cosa, lo que desembolsas como despacho para mantenerte vigente en el SICOR, a grado tal que a partir de agosto las suscripciones al SICOR, cuando ya era gratuito, aumentaron en un 78%, es decir, le estamos dando la posibilidad de que abogados que tengan acceso a esta tecnología posibilite evitar el ir a juzgados para su revisión. El establecimiento de carpas para recibir escritos en la planta baja de los tribunales también, porque te evita Desahoga. esas filas de Sí, filas sí. de elevador, Sí. llegar a un juzgado simplemente a presentar un escrito cuando a juzgado llegas para la audiencia o para unos trámites en específicos y la presentación la puedes hacer en otro lado diferente, ¿no? Y ya. No, perdón, estaba yo cambiando de hoja. Desde luego, por ejemplo, le dieron mucho impulso al Centro de Justicia Alternativa de manera virtual también. Okay. Necesitamos migrar a un esquema de medios alternativos de solución de controversias. Y el tribunal tiene un centro muy importante que tiene mucha utilidad, porque no es muy manejado todavía, y hacerlo virtual evita también que tengas que acudir a la sede de esta dependencia para resolver o intentar resolver conflictos en ese sentido. Repito, la habilitación de la firma electrónica es todo un reto, pero ya que la tienes es muy viable, muy efectiva y realmente muy interesante en su uso. Por ejemplo, Estado de México tiene también una firma electrónica y antes de la pandemia Estado de México también requería que mandaras tu información vía electrónica, que establecieras pues todos tus canales de validación, como es comprobante de domicilio, identificación, en este caso de la profesional, porque éramos los abogados y demás, y adelante. Y tenías que acudir a una sede del Poder Judicial del Estado de México a validar esa información. A raíz de la pandemia, esa validación ya no es presencial, ya es en línea también. Okay. Eso es un aspecto importante. A pesar de que también a partir de la pandemia y haciendo este trámite de juicios en línea en el Estado de México, las personas que participan en los procesos judiciales requieren tener su firma electrónica también, lo que implica que las personas que se van a divorciar, el esposo y esposa, necesitas hacerles ese trámite. O sea, hay que tener la firma preparada. Hay que tener la firma preparada. Uno nunca sabe cuándo la puede ocupar. Exactamente. Pero ya no tienes que ir, que es Sí, algo claro. muy importante. Ya todo se hace vía electrónica, se hace una videoconferencia con las gentes de informática del tribunal y en esa misma sesión te mandan por correo tus claves y confirmaciones y a partir de ese momento puedes habilitar el uso de tu firma electrónica. O sea, sí han habido cosas positivas. Han habido cosas positivas. Y la pandemia de alguna manera nos obligó a todos, y ahorita hablando específicamente del tribunal, pues a quizá acelerar el proceso de adopción de tecnología de la información, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que la pandemia nos vino a ayudar, si lo podemos decir así, a destacar la necesidad de migrar a una justicia más efectiva, una justicia en línea, una justicia en donde podamos implementar cuestiones tecnológicas, donde estábamos un tanto rezagados, a superar esos obstáculos, a lo mejor tradicionales o de costumbre de una justicia de papel, claro, a un esquema diferente, ¿no? Pero vamos avanzando apenas, vamos en una fase muy preliminar, donde ojalá pudiéramos realmente meterle un poquito más de velocidad en el acelerador para estar en unas condiciones en donde la presencia en tribunales sea la menos necesaria, ¿no? Para efectos exclusivamente a veces de audiencias, si es que no la puedes llevar por videoconferencias y demás, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tribunal, el Poder Judicial Federal, incluso tú mandas por vía electrónica también tus anexos, documentos, base de la acción, etcétera, etcétera. Recientemente la Corte emite un criterio donde establece que ese envío virtual tiene efectos probatorios plenos, a menos que haya una objeción de documentos que requiera la presentación física. Pero si no es así, no es necesario. Porque además supongo que manifiestas bajo protesta de decir verdad, ¿no? Sí, aquí en el tribunal local, con tu demanda, si la mandas virtualmente, solo te permite mandar testimonios notariales, por ejemplo, tu poder o algún tipo de documento que esté registrado en una escritura notarial, la mandas virtualmente, pero la primera respuesta del juzgado es, te prevengo a que me lo traigas físico para validarlo, ¿no? Entonces,
nos genera un tenemos que ir avanzando un poquito más, sí, pero alguna, creo yo esto es un camino sin regreso, de aquí para adelante, definitivamente. Sin duda alguna. Y me encantaría que me aceptaras otra invitación en un par de meses para ver cómo vamos evolucionando y que nos tengas al tanto de cualquier novedad que surja en el tribunal, donde pues se ventilan asuntos tan importantes para la gente, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Ya te comprometo al siguiente programa. Y de verdad te aprecio mucho que compartas con nosotros tu experiencia. No, hombre, por supuesto, cuenta conmigo, sería un placer para mí. Yo creo que como sociedad y como seres humanos tenemos que aprender de la pandemia, tenemos que tener esta resiliencia que hoy en día se habla tanto, porque no vamos a regresar a lo que era antes. Y el tribunal tiene que validar todas esas cosas, tenemos que perderle el miedo a la tecnología y aprovecharnos de ella, ¿no? Porque hoy en día, y ese es el gran problema que detecto, para finalizar, es que las personas no están encontrando en la impartición de justicia la satisfacción de sus necesidades. Y esto es un riesgo social muy importante, porque finalmente el derecho es para regular la conducta de las personas. Si no encuentran en la impartición de justicia la satisfacción de sus reclamos, deudas o lo que tú quieras, tenemos un riesgo de un estallido social donde busquen otro tipo de esquemas para este tipo de resoluciones, y como sociedad, como país y como juristas no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, tienes razón. Muchísimas gracias. Al contrario, Marce, muchas gracias a todos, quedo a tus órdenes. Gracias. Qué plática tan interesante la que acabamos de tener con José Luis. En verdad nos dio una idea muy clara de lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses, pero sobre todo nos invita a hacer los cambios que sean necesarios para que, esperemos que no la haya, pero otra pandemia no nos tome por sorpresa. La invitación a abrazar la tecnología, a hacerla parte de nuestra rutina jurídica diaria, me parece algo muy importante. Ojalá que en los próximos meses veamos que tanto nuestras autoridades como nosotros como gremio nos modernicemos y nos demos cuenta de que lo nuevo y la tecnología no es un enemigo, sino por el contrario, debe ser una herramienta que nos ayude a servir mejor a nuestros clientes y a ocuparnos mejor de sus asuntos. No olvidemos esa gran reflexión que compartió con nosotros José Luis. Los mecanismos de resolución de controversias deben de funcionar y deben de funcionar bien para satisfacer la necesidad de justicia y de orden que todos como sociedad tenemos. Los espero en el siguiente capítulo.